Bueno, muy buenos días, señoras y señores. Como lograrán establecer nuestros distinguidos y amables radio oyentes y televidentes, estamos ya con la conexión televisiva que usted puede apreciarla a nivel mundial. La vía YouTube y nuestra antena gigante al universo prácticamente. Perdonen por la aparente inmodestia, pero este ha sido un esfuerzo muy interesante, tecnológicamente hablando, de la cadena Democracia. Tenemos una cantidad de temas impresionantemente grande y trascendente. Por ejemplo, comienzo por el sismo cuyo epicentro está en territorio peruano prácticamente, a poca distancia de la línea de frontera en la provincia de Loja. Lo han sentido los compatriotas de Macará. Ustedes recuerdan especialmente los antiguos, cuando hablábamos de la nación vecina, los que resistían, alabábamos y queríamos mucho, son los macareños. Y esta gente ha tenido que asimilar un fuerte sismo, 6 algo más, 6.3 creo, sí, 6.3 a muy corta distancia. Ahí está, sismo 6:34 de la mañana, magnitud 6.2, así. Magnitud 6.2 a 81 kilómetros y medio entre Macará y Loja, o sea que está dentro de nuestro territorio, sí, está dentro de nuestro territorio. Es decir que la zona epicentral está ubicada en la provincia de Loja, así de simple. Ok, son las 6:55 de la mañana, a esta hora me entrega el conjunto de compañeros lo que debíamos haber iniciado a las 6:45 de la mañana. Le pido disculpas a la población. Aparte del sismo, queremos nosotros transferir a ustedes, por lo menos en mi voz. Es medio complicado entender y atender y darle toda la fe y toda la credibilidad al respetable periodista, pero que se encuentra naturalmente él en Miami, y los que nos responsabilizaríamos de la transmisión de estos datos ofrecidos por él el día de ayer con una presencia vía digital desde la Florida. Es un asunto que difiere en cuanto a riesgos. Yo creo mucho en Emilio. Él fue editor general del diario El Universo durante muchísimos años, con gran confiabilidad y credibilidad en el país, y especialmente en los lectores del diario El Universo durante muchísimos años. Pero naturalmente hay partes donde se requiere tener algún testimonio, alguna prueba, algún asiento, digamos, más significativo, y eso obviamente no lo tenemos. Sin embargo, nosotros vamos a referir a lo que él dice en la parte principalísima. Yo tengo en breves instantes ese texto. Es usted en responsabilidad de Milton. Creo que incluso me entregó Emilio Palacio, dice aquí, sí. Él mantiene que la cúpula militar, óigaseme bien, y perdone nuestro primer invitado con el que vamos a tratar el tema del pago del gobierno al Banco Central. Es otra noticia súper importante, súper abusiva además, y que forma parte de un menú de causales que tienen que cesar. Estamos fatigados de este tipo de operaciones y se quedan los mismos.
a complementar, digamos, su estratagema financiera. Pero esto ya vamos a hablar con nuestros queridos invitados, el respetable académico Luis Espinosa Godet, el señor economista doctor Rodrigo Espinosa, el señor economista doctor Fausto Ortiz. Estas personas ya tenga la bondad de ubicarles en la pantalla nuestra interna. Y obviamente el audio listo, ¿no? A ver, Emilio Palacio, esto como una premisa. Tenemos todo, absolutamente todo. Y en homenaje a las palabras, a las intencionalidades y garantías de libertad de expresión que en nuestra presentación del informativo de esta radiorevista y telerevista se mantendrá durante mucho tiempo, ahí encontramos las señales y garantías del señor presidente comprometidas en su primer discurso y luego convalidadas naturalmente en otras intervenciones que ha tenido a su cargo en los últimos días. Bueno, Emilio Palacio, esto creo que fue leído por Medio Ecuador. La gente estaba a la expectativa de un programa de televisión que lo iba a conducir Andrés Carrión sin preguntas prácticamente. Él fue un extraordinario facilitador, pero hubieron cosas que había que preguntar. Ahí está Teleamazonas reprisando el caso de Breyer, el tema. Bueno, aquí dice la cúpula militar, dicho por Emilio Palacio, le informó al señor presidente Moreno días atrás que tienen la lista de Odebrecht, o sea, nuestra institución militar tiene ya desde hace algunos días la lista de quienes habían recibido dinero mal habido como premios para asignar obras, o de silencios para otorgar obras significativas, muy altas en cuanto al costo. Y allí entonces asoma el sobrino del señor vicepresidente de la República. Entonces, dice Emilio, que le señalaron los miembros de las Fuerzas Armadas, no dice de la cúpula formal, dice solamente que le había comunicado un amigo digno de toda credibilidad en servicio activo, seguramente un militar general, un general de la cúpula de la institución militar que le visitó al presidente Moreno o donde se verían. No creo que el señor presidente concurrió a esa reunión, pues, pero les concedió una plática. Creo que se convirtieron en 2 pláticas, eso no está claro todavía. El presidente Moreno días atrás recibió a una comisión, llamemos, de la institución militar, porque no tenemos la seguridad de que fue la cúpula formal de la institución militar. Y si ha sido, pues qué mejor. Los militares estaban preocupados. Atiéndaseme bien. Y entonces visitan al presidente Moreno. Al escuchar su discurso, su predisposición a frenar esto que lamenta el país, no obstante que muchos periodistas, entre ellos y muchos medios, entre ellos esta emisora, se la jugó siempre denunciando corrupción en el gobierno y denunciando los que estaban
Lo hemos dicho a nuestra manera. Lo hemos dicho reiteradamente. Observen por allí, observen por allá, las cosas no están bien. Pero claro, no había un apoyo de confianza, credibilidad, especialmente de parte del gobierno de turno en ese tiempo. Y entonces dejaron crecer las cosas. Se confiaron en demasía. ¿Quiénes? No sé, pues no sé. Ustedes deben saber internamente quiénes se confiaron, entre quiénes se engañaron. Bueno, la verdad es que la cúpula militar se entrevista con el presidente Moreno, es recibida con la cordialidad que es la costumbre, y le habrán dicho: señor presidente, nosotros, al igual que usted, también estamos preocupados por este episodio de corrupción que está atravesando el país. Y entonces nosotros tenemos ya la lista de los que han cogido plata de Odebrecht. Le dicen los militares al presidente Moreno. Lo elemental, lo tienen aquí, habría dicho Moreno, eso es invento del periodista Gonzalo Rosero, pero lo elemental era que el señor presidente les diga: ¿y ustedes están seguros de que esa es la lista oficial de Odebrecht? Ellos le contestan: sí, señor presidente Moreno, porque nos consiguieron esta lista nuestros fraternos brasileños, o sea, los miembros de la cúpula militar del Brasil. Los militares dijeron a Moreno que conviene que haga algo rápido con este escándalo de Odebrecht, o que si no entregarían la lista a la prensa. Los militares le dijeron a Moreno que le pida la renuncia al vicepresidente Glass. Esto está en todos los tweets, en todos los, ¿qué digo? En todo lo que usted puede en su casa, este mismo momento, abrir y leer los tweets que ha logrado reescribir y reenviar el mismísimo gobierno a través de sus diferentes autoridades. Ya no de control, porque todos los que dizque controlaban han sido de los mismos. Bueno, total es que pídale, señor presidente, la renuncia a Glass y cancele lo más pronto posible al superintendente de bancos, pues, al señor Poli. Este hombre es el que sabe. Este hombre es el que ha taponado esa circunstancia. El Contralor General del Estado, ¿qué estoy diciendo? Me equivoqué. El Contralor, y que adicionalmente le pida la renuncia o él tiene facultades constitucionales para decirle: mientras dure este juicio, esta investigación, sepárese del cargo al señor vicepresidente Glass. Él tiene facultades para hacerlo. No tienen que hacerlo los militares, salvo que los militares lo hagan por la fuerza de las circunstancias. No se asusten. Entonces, han cumplido los militares, si es que esta versión es creíble. Ya nos mencionará el señor presidente Moreno que en efecto eso ocurrió con la cúpula militar y esta conversación denuncia. Pídale la renuncia al vicepresidente Glass. Esto está horrible. Y en cualquier momento la gente se va a sublevar y ahí tendremos nosotros dificultades. Van en plan de que las cosas no vayan a ser
determinantes al punto que la institución militar tenga que intervenir. El señor presidente les agradece, les dice, lo primero, obviamente, lo primero aceptado, el pedido de la renuncia al vicepresidente, voy a pensarlo. Es lo que yo le estoy pidiendo al señor, el compañero, parece que no lo encuentra todavía. Veamos qué dice Cristian Viteri para pasar rápidamente al otro tema, y mil perdones, doctor Espinosa. Lo que está en Ecuavisa, señor. Cristian Viteri está interviniendo. La famosa lista de Odebrecht. El Pleno de la Asamblea Nacional debería conformar una comisión plural de asambleístas de distintas bancadas para que viaje a Estados Unidos y a Brasil a obtener la información para supervigilar lo que hacen las autoridades de control. Ya dejemos ese discurso mediocre y vergonzoso con el que se inauguró la nueva asamblea, que dice que por no hacer show no han fiscalizado, que dice que por no hacer show han permitido, como se permitió en la asamblea pasada, que miles de millones de dólares en contratos irregulares no se hayan fiscalizado y se haya escondido la corrupción debajo de la alfombra con simples requerimientos de información que nunca nos llevaron a nada. Ha pasado más de un año desde que estallaron los papeles de Panamá y la estrategia oficial ha sido irse por las ramas para enfriar el tema con unas elecciones de por medio. Esta lentitud programada tuvo su resultado en el hecho concreto de que la mayoría de los involucrados en la red de corrupción de Petroecuador se dieron a la fuga y algunos no han sido enjuiciados siquiera. Tal como van las cosas en el caso Odebrecht, ¿puede ocurrir lo mismo? Esperemos que no. Al día siguiente que yo lo interpelé, al día siguiente, el 8 de junio, con pruebas, que además se las entregué a las autoridades de la Asamblea, la anterior Asamblea, al día siguiente debió haber llamado a juicio político al señor Carlos Pareja Yanuseli, y no lo hizo. Y lo cierto es que 3 meses después lo dejaron huir. Hoy el señor presidente de la Asamblea está diciendo que se va a llamar a juicio político hasta ahora, único procesado. Muy bien, ojalá sea así, pero que se le dé la oportunidad del derecho a la defensa, como lo permite el COGEP, como lo permiten las leyes, aunque sea por videoconferencia, porque nos interesa saber los miles de millones de dólares en contratos que tienen informes de responsabilidad penal por peculado emitidos por el propio Contralor. Y ahora él nos habla a nosotros de un informe de responsabilidad penal por peculado, eso dice el Contralor, por el manejo de fondos de la Comisión del 30S por quien ahora es fiscal. Eso es algo que tiene que investigar la Asamblea, porque ¿quién fiscaliza al Contralor? ¿Y quién fiscaliza al fiscal? La Asamblea Nacional. Y tiene que hacerlo con absoluta transparencia. En efecto, la noche de ayer, el señor presidente de la Asamblea Nacional convocó a los representantes de todas las comisiones legislativas. Y entonces, allí discutieron aparentemente de largo, por lo menos en un par de horas, si no fue un poco más, y determinaron que a las 7:30, es decir, tenemos obligación legal, hemos sido notificados para transmitir esa conferencia de prensa del señor presidente de la Asamblea Nacional. Esa declaración o esa resolución es muy importante, pero me atrevo a pensar que no estará pidiendo la Asamblea lo que le pidió, lo que ha pedido la institución militar. Solo para que ustedes mantengan una expectativa de gran fortaleza. A las 7:30 conoceremos realmente lo que han decidido en el seno de la autoridad máxima para esta circunstancia, este momento, la Asamblea Nacional. Voy ahora sí a evacuar un tema que me parece harto importante. Sin embargo, hemos de mencionar que tenemos absolutamente todos los puntos de vista de un sinnúmero de actores de coyuntura. Ustedes
entiendo que pudieron apreciar el pensamiento disperso que tenían dos representantes del oficialismo y dos representantes de la oposición. Estuvieron los de la oposición, los dos, muy felicitados por la población ecuatoriana. Ya comentaremos aquello. Pero les hablaba yo de el tema que nos va a ocupar inmediatamente y que quiero evacuarlo con la presencia del señor economista y catedrático, don Luis Espinosa Godet. Nosotros volveremos inmediatamente a las 7:30. Sí, quisiéramos establecer cuál es el pensamiento que tiene usted. El hecho de que se quedaron ex autoridades tanto del Banco Central como de entidades disque en otra temporalidad autónomas, como la Corporación Financiera Nacional, que pasó a ser comandada por la administración Correa, y un sinnúmero de bancos del Estado, instituciones que se le ponen a ojo de buen cubero, se les ponen una alacena comercial y dicen, con esto les pagamos, señores del Banco Central, una deuda equivalente hasta este momento a cuánto, señor economista Luis Espinosa Godet, bienvenido, muy buenos días, vamos por allí. Hola, muy buenos días, señor Rosero, muy buenos días, queridos radioescuchas. El lunes de Pentecostés, una fiesta bastante de celebrar. Bueno, la deuda, empecemos por qué estamos en estas circunstancias. Estamos en estas circunstancias porque el gobierno de Correa ha despilfarrado durante 10 años, aun cuando ingresaba por el petróleo seguía despilfarrando, y desde el año 2014, como no tenía dinero para encontrar ese despilfarro, a lo que se dedicó a hacer es utilizar el Banco Central como la caja chica del gobierno. Esa deuda del gobierno al Banco Central llegó a ser de 5.800 millones de dólares, que se dice rápido, pero cuesta mucho dinero acumularlos, 5.800 millones de dólares. De esos 5.800 millones de dólares era evidente para todo el mundo que el gobierno no tenía capacidad de repagar esos 5.800. Y a pesar de que las noticias insisten una y una otra vez que se ha producido el pago del gobierno central, del gobierno al Banco Central a través de estos bancos, eso es estrictamente falso. Lo que hemos asistido ha sido a un impago. Dicen que pagan, pero no pagan, porque lo único que están dando en supuesta dación en pago es algo que no tiene valor, porque el único valor que tiene es el que el gobierno ha querido valorarlo como le ha dado la real gana, claro, si uno lo valora, pero además es un bien completamente ilíquido, y líquido quiere decir fácilmente transable, fácilmente comerciable. Claro, el Banco Central antes tenía dinero, ahora tiene papelitos de la CFN, y no solo tiene papelitos de la CFN, tiene papelitos de la CFN que no puede utilizar para absolutamente nada. Luego eso no es pagar. Ahora, ellos dirán, pero es que son acciones de entidades quizá las más rentables, como el caso de la Corporación Financiera. ¿Renta qué? Rentables, dicen. No son rentables, hombre. No podemos decir que son rentables cuando la banca pública tiene un 11% de morosidad. No podemos decir que son rentables cuando tienen un alto nivel de riesgo. Y además eso de decir que son acciones, hay que distinguir. Pero eso dígale a Carlos de la Torre. A mí me encantaría decírselo a Carlos de la Torre. Muchas cosas me gustaría decirle al señor Carlos. Que son rentables. A mí me encantaría decirle muchas cosas a Carlos de la Torre. Entre otras cosas, me encantaría explicarle la diferencia entre un préstamo y una acción. Híjoles. Porque cuando uno da un préstamo, lo que da es que usted me va a devolver la misma cantidad y yo no corro ningún riesgo, se supone, porque usted me va a devolver la misma cantidad en el plazo acordado. Cuando uno tiene una acción, pasa a tomar riesgo de la empresa accionariada, de tal manera que si tiene ganancias, tengo ganancias, pero si tiene pérdidas, tengo pérdidas. Y ese punto no se ha visto, la diferencia entre acción. Y me gustaría explicarle al señor Carlos de la Torre lo que es una reserva. Las reservas de la banca se llaman reservas por eso mismo, porque tienen que estar reservadas. Si no, no se llamarían reservas. Las llamamos reservas porque hay que reservarlas. Y cuando las prestamos y cuando las utilizamos para tener acciones de la Corporación Financiera Nacional, evidentemente no están suficientemente reservadas porque en ese momento pasan a tener riesgo, porque en ese momento pasas a ser accionista. Ahora, Fausto Ortiz, en la ciudad de Guayaquil, exministro, muy buenos días.
Queremos también saludar cordialmente a Rodrigo Espinosa en la capital de la República. Línea telefónica para los dos, si son tan amables, en la consola matriz de la cadena Democracia. Ok, a ver, pagan acciones de la CFN, pagan con acciones de Ban Ecuador, y tengo las cantidades. Por aquí tengo las cantidades. El ministro Carlos de la Torre, que fue a matricularse en el Banco Central hace rato, y le preguntamos aquí, ¿y usted qué hace en el Banco Central? Porque yo lo tenía como catedrático de una importante universidad como es la Pontificia. No, yo siempre he trabajado en el Banco Central, he colaborado, hoy estoy en condiciones de asesor. Recuerdo que nos dijo, ¿verdad, Carlitos? Así nos contestó. Pero Carlos ha estado ya inteligenciándose de la estratagema que iban a usar, porque es una estratagema financiera. No, sí, no, mire usted que van a pagar, no son pillos, señores oyentes. Por todo esto requiere fiscalización el gobierno anterior, lo mínimo, fiscalización. Miren ustedes, pagan al Banco Central 1.440 millones. Ellos dicen que la CFN tiene ese total de activos. Claro, pero en economía uno no puede valorar las cosas porque ellos dicen que. Eso es un criterio muy... Tienes que haber una auditoría, tiene que haber un informe, tiene que Correcto. Haber una valoración de activos y luego ya podremos decir, alguien ajeno que es confiable por todas las partes dice que. Pero yo que tengo esto digo que eso no tiene ningún valor. Seguramente le dijo el señor expresidente del Banco Central que se queda en calidad de asesor. Miren cómo... Ah, qué bonito, cómo van cambiando de asesor a presidente, de gobernador a asesor. Ah, muy bien. Ahora, 453 millones tiene Ban Ecuador, o cuesta Ban Ecuador. También con esto le pagamos. Vaya sumando, señor gobierno. Verá, le repito, le vamos a pagar, le dice Carlos de la Torre. Le vamos a pagar lo que usted nos prestó en cash, prácticamente en cash. Pero señor Rosero, 1.440 que cuesta la CFN. ¿Y quién le puso ese precio? ¿Qué sumaron para que llegue a ese precio? ¿Dónde está un certificado de alguna casa de valores? No sé. Una casa de valores internacional reconocida. Pero cuando usted dice, señor Rosero, le vamos a pagar, vamos a ser correctos con el castellano, le dice, le vamos a dar en pago, que no es lo mismo que pagar, porque pagar es con dólares. Esto es, bueno. Muy bien su rectificación a mi nombre, porque yo tenía que rectificar. Bueno, 453 millones de Ban Ecuador y 245 millones de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que no nos hemos acordado, dicen que ha existido en nuestro país. Las utilidades de la CFN al cierre de diciembre del 2016 fueron de 112 millones y para este año espera mantener esas mismas cifras debido a la coyuntura económica. Eso le dice el señor ministro de Finanzas actual. El ministro de Finanzas del nuevo gobierno le dice al banco, le dice al país, esto es lo más grave, lo dice al país. Fausto Ortiz, ¿qué le parece? ¿Guayaquil al aire? ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, saludos a la audiencia, en especial el estudio y también a Luis Espinosa. Las cifras son, las que ha mencionado Luis, son correctas. Yo quisiera añadir simplemente que el Banco Central no solamente tenía invertido 5.800 millones de dólares con el gobierno, sino que adicionalmente tenía invertido cerca de 1.900 millones de dólares con préstamos o inversiones que había hecho el Banco Central a la banca pública, por ahí 1.200 millones de dólares a la misma CFN, 400 millones de dólares al Banco del Estado y a la Banco Fomento otros 200 millones de dólares. Entonces buena parte de los recursos que el Banco Central tiene en invertidos son 7.000 millones entre gobierno y banca pública, cuando debería tener estos 7.000 millones en inversiones totalmente líquidas o en efectivo para tener respaldo
de los dueños de la plata, que son básicamente el banco privado y nosotros el público a través de lo que es el encaje bancario, y luego también los depósitos del sector público, como por ejemplo los municipios, prefecturas y juntas parroquiales y otros actores adicionales. Entonces el gobierno lo que está haciendo es, al no tener recursos, como bien lo explicaba Luis, está dando en dación o pagando con acciones y está valorándolas al nivel de valor en libros, más o menos, es las cifras que más o menos están cuadrando, porque los 1.400 millones de dólares que recibe la CFE, el Banco Central. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿usted coincide que es el valor en libros? Mire, sí, las acciones de las Corporación acciones Financiera Nacional sí alcanzan al nivel de 1.439 millones de dólares. O sea, el Banco Central está comprando toda la Corporación Financiera Nacional. Ya. Y lo está comprando a un valor de 1, cuando en el momento actual las acciones de los bancos en el Ecuador valen menos de 1. Entonces se le está sobrevalorando a la Corporación Financiera Nacional, pero en realidad... Pero es que Carlos de la Torre y el anterior presidente del Banco Central dicen que es el mejor momento de estas tres empresas financieras. Ponderan las utilidades que han arrojado y que han ido en beneficio del Estado. Por ejemplo, aquí tengo el dato de Ban Ecuador. Dice que ha colocado préstamos por cerca de 500 millones, en efectivo 484 millones, 70% más que la meta planteada inicialmente, que era de 285 millones. O sea, lo que ha prestado pasa a ser una especie de activo de ese. ¿Así se calculan estos medios, señor economista Espinosa? No, rotundamente no. Un minutito, Ella es Espinosa, ¿no? No, rotundamente no. O sea, vamos a ver, los bancos no se valoran para valor de activos. Esa es una de las múltiples valoraciones, pero a nivel internacional hay que hacer una auditoría con valoración, porque los bancos, sobre todo, lo que tienen son préstamos. Y los préstamos no se calculan a valor de activos ni a valor corriente, sino que hay que mirar el nivel de morosidad. En segundo lugar, no vale de nada la valoración de aquel que lo da. Eso vale 0. Oiga, yo le doy esto que vale 50.000. Bueno, ¿según quién? Según yo que te lo doy. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Claro. Tendrá que ser, oiga, yo le doy esto que vale 50.000. ¿Según quién? Según este tercero que es respetable internacionalmente, que se dedica a hacer valoración bancaria. Que hay muchísima gente que se dedica a eso, que ha hecho un informe de auditoría donde ha visto activo por activo y pasivo por pasivo a ver cuánto vale. Ah, bueno, entonces me lo creo. Pero aquí lo que han hecho es un cochambeo por el cual le da para valor de activos que no tiene ningún sentido. Y en tercer lugar, yo creo que seguimos hablando. Esto no es un pago, a pesar de que lo llamen un pago. Y esto no era una inversión, esto era un mal préstamo que ha sido impagado. Y además es un salvataje bancario. Porque por mucho que nos digan que la CFN, que la banca pública es la maravilla de las maravillas, resulta bastante extraño que en época de crisis, como estamos viviendo, y con altos índices de morosidad, la banca pública parezca que sea el mejor activo de la moneda. Si fuese tan bueno, ¿por qué no han podido vender el Banco del Pacífico en 6 años? Correcto. Que llevan intentándolo vender. Si era tan maravilloso, ¿por qué nadie lo quiso comprar? Porque no era maravilloso. Pero lo vendieron el de Florida. Claro, pero el de Ecuador no. Pero no. Ahí claro. Ahí se vendieron en pesos. Claro, Usted pero sabe que estoy diciendo la plena. Pero aquí el Banco del Pacífico de Ecuador no lo consiguieron vender. Y ahora nos dicen que es una maravilla, que es una inversión maravillosa. No lo es porque no lo quisiste vender. Por cierto, el mismo Banco del Pacífico que el presidente Correa anunció que era uno de los activos que iban a vender cuando dijo que había problemas. Junto a Coca-Cola, es que aquí esto de la desmemoria se nos va. Carlos de la Torre debería, no quiero que vaya a renunciar ni cosa por el estilo, ni tenemos voz para decirle aquello. Pero el señor ministro de Finanzas no debería hacerse cargo de este pseudo encargo, Rodrigo Espinosa. ¿Aló? Sí, ¿me escuchó? Rodrigo, le decía que el actual ministro de Finanzas no está jugando el partido que seguramente debe jugar en favor, primero, de lo que él es, un hombre de bien, un catedrático muy considerado, de factura honorable, en fin. Pero ¿cómo va a dejarse envolver por las ex autoridades de
el Banco Central del Ecuador y del gobierno y acepta este encargo. Esto no está bien, pues, Rodrigo. ¿Usted qué opinión tiene del papel que está jugando el señor ministro de Finanzas y Economía? Mire, le agradezco muchísimo por la invitación, por darme la oportunidad de conversar a través de su emisora, que es una de las más escuchadas a nivel nacional. Mire, Hugo, esta es la culminación de una política extremadamente hostil contra el Banco Central desde que inició el gobierno de la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Mire lo que hacen ahora. No están pagando, están dando en dación de pago a cambio de la entrega de recursos que le dieron al gobierno en dinero líquido por 5.872 millones, están recibiendo una dación de pago por 2.137 millones. Y esa dación de pago comprende todo el patrimonio de la Corporación Financiera Nacional, todo el patrimonio de Ban Ecuador, y le están pagando en exceso a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. ¿Por qué le digo? El patrimonio de Ban Ecuador es 453 millones de dólares. Eso es correcto. El patrimonio de la Corporación Financiera Nacional es 1.439 millones. Y el patrimonio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es 144 millones. Estas instituciones no valen lo que señala su patrimonio, porque en este momento estas instituciones, sobre todo Ban Ecuador, tienen una morosidad y tienen una calificación de activos que no corresponde al nivel patrimonial que están señalando y que le entregan al Banco Central. Perdone, doctor Espinosa, pero es que ellos son pilas. Yo hablo así frente a los ciudadanos. Son tan pilas que modifican la metodología de los balances de las tres empresas. Y entonces, ahí sí les salen las cifras como quieren o reclaman, los montos que le deben al ex instituto emisor, al Banco Central. De esto quisiera que opine Fausto, si es tan amable, Guayaquil. ¿Fausto? Sí. ¿Opina usted de cómo modifican la metodología de los balances y obviamente con eso acoplan al pago que tenía que realizar finanzas al Banco Central? Entonces, esto es un abuso, y más que un abuso, me parece que caen en algún delito de carácter financiero, porque le ponen con más patrimonio a una de las entidades, les inventan resultados de utilidades, etcétera, etcétera. Les inventan, digo yo, porque nadie ha constatado. ¿Cómo debe elaborarse un balance bien ejecutado e intencionado? Le pregunto, Fausto, si es tan amable. Sí, a ver, hay que también ubicar en esa misma línea que hace un par de años o 3 años el Banco Central tenía en propiedad las acciones del Banco del Pacífico y se las entrega en forma de donación a la CFN, es decir, no recibió nada a cambio por la entrega del Banco del Pacífico, y años después el Banco Central está pagando quizás unos 400 o 600 millones de dólares o aceptando recibir del Banco del Pacífico por una cantidad extremadamente elevada, cuando eso estaba en poder del Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, ahí forma parte del incremento patrimonial. ¿La cadena? De la CFN. Sí, Fausto, perdona, estaba instruyendo que tenemos que retransmitir la cadena del señor presidente. Es una orden de carácter oficial. Están atentos en la cabina de producción. Ustedes nos avisan. Continúe con mis debidas disculpas, exministro Ortiz. Continúe usted con su intervención. ¿Nos decía qué?
Sí, con gusto. Entonces, el Banco Central entregó las acciones del Banco del Pacífico a la CFN a cambio de nada y luego está pagando hoy día 1.400 millones de dólares, donde están valoradas las acciones del Banco del Pacífico en aquel patrimonio de 1.400 millones de la CFN. Otro elemento importante en las utilidades de la CFN, estos 100 millones que usted hacía mención hace un momento, las utilidades del 2010, están influenciados porque el Banco Central le dio recursos a la CFN en una inversión, y a su vez la CFN compró papeles del gobierno de más de 1.000 millones de dólares, que pongamos que estén invertidos al 5%, estamos hablando de que buena parte de esa utilidad de 100 millones de dólares, quizás la mitad de aquello, esté relacionado con el retorno que tiene el mismo Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, está el Banco Central comprando algo que ha ayudado a que crezca el patrimonio. Es una decisión completamente inadecuada en términos financieros. Sin embargo, hay que también recordar que el dueño del Banco Central es el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas era el dueño de la CFN, ahora el dueño es el Banco Central. Pero al final, todo esto aquí está ocurriendo, ¿por qué? Porque el gobierno hace algún rato decidió que debían ser órganos que no tengan independencia, y esa es la raíz de toda la situación actual. Pero aparte están cumpliendo órdenes de la Junta de Política Monetaria y Económica, y entonces quizás para deshacer esto que se está observando, en el futuro hay que pensar en devolver independencia al Banco Central, aparte de devolverle los recursos en efectivo. Claro, con todo respeto y afecto y respeto, vuelvo y repito, que tengo para Carlos de la Torre, pero no le está haciendo ningún favor al señor presidente Moreno, dándole herramientas de presunción que no existen, que no son las correctas, valoraciones, balances inventados y todo lo demás. Espinosa Godet, señor economista, ¿qué opina usted del flaco favor que le hace a la nueva administración presidencial el señor ministro de Finanzas? ¿Por qué acepta estas tratativas? Bueno, el señor ministro de Finanzas, como usted mismo ha dicho, era asesor del Banco Central inmediatamente antes de ser. Luego, no es ajeno a todo esto. No puedo decir que le pilla de sorpresa porque él era asesor del Banco Central, algo debería saber. Además, esta operación no es nueva. Esta operación se está gestando desde diciembre. Además, el cambio metodológico que ha hecho el Banco Central para permitir esta maquillaje contable, que ya no es maquillaje, es la metodología de los balances. El Banco Central ha cambiado para llamar acciones para llamar crédito a lo que son acciones, es decir, un absurdo contable, es decir, eso no tiene sentido en correcto castellano, ha sido este mismo equipo del Banco Central. Entonces, estoy muy de acuerdo con el señor Ortiz, es decir, el problema es que aquí son todos los mismos, porque todo se ha centralizado, todo el poder en función del ministerio, porque no se ha dado la independencia al Banco Central, y no se ha dado la independencia al Banco Central, pero no se ha querido. Y no hay ningún problema que no se dé la independencia del Banco Central. Si no llega a ser porque el encaje bancario de la banca privada está en cierto modo en el Banco Central. Luego, lo que está manejando el Banco Central no son solo sus propios recursos del Ministerio de Finanzas, que allá ellos, que también son de todos, pero son del Ministerio de Finanzas, también está manejando los recursos del encaje de la banca privada. Es decir, no, cuando hablamos de la banca privada nos creemos los grandes banqueros. No, estamos hablando de su depósito, de usted que me está escuchando ahora mismo, que tiene su dinero en el banco privado. Parte de eso está encajado en reservas del Banco Central y ahora mismo dinero. A mí no es el problema del gran banquero, de los grandes nombres de la banca. Entre ellos no hay tal. Es el problema de su dinero, de usted que está ahora mismo escuchando en el carro yendo a trabajar, y todos sabemos cuánto dinero, cuánto cuesta ganar el dinero. Esclarecerle al radio oyente que nos atiende este momento. Doctor Rodrigo Espinosa, de manera que, ¿en qué quedamos? Que es gravísimo la situación. Yo creo que debe hacerse una investigación. ¿Qué dice la Contraloría? ¿Qué dice la Superintendencia de Bancos? La Superintendencia de Bancos tiene que opinar, porque sencillamente el Banco Central debería, por estos montos que han destinado a darle capital, tiene que la Superintendencia de Bancos autorizar, y realmente cuando una institución financiera compra otra institución financiera, se le deduce del patrimonio, y si al Banco Central le deducieran del patrimonio todo el monto de lo que le están dando en dación de pago, eso supera al capital, al patrimonio del Banco Central. O sea, a algunas instituciones financieras se les cerró porque no cumplían
la regulación respecto al capital en relación a los activos tomando en cuenta el riesgo. Entonces, algunas instituciones que tienen la obligación de mantener como patrimonio técnico el 9% de los activos por riesgo, calificados por riesgo, en este momento el Banco Central le están haciendo comprar. Mil perdones, doctor Espinosa. Comenzó la rueda de prensa del señor presidente de la Asamblea. Les pido disculpas, pero órdenes son órdenes. Ahí escuchamos a José. Informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Mediante resolución del Pleno, delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos, que estará conformada por los 4 vocales del CAL, por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. Demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Y además exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora, de sus directivos y de sus representantes. Procesar de manera inmediata reformas para prevenir y sancionar los actos de corrupción, que comenzaremos con las siguientes acciones. Primero, reforma para prohibir la contratación con empresas que hayan estado involucradas en actos ilícitos. Segundo, crear incentivos para los ciudadanos y funcionarios públicos que presenten denuncias fundamentadas de actos de corrupción. Tercero, establecer medidas para terminar con los actos de corrupción, no solamente en el sector de la función ejecutiva, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados y de todas las funciones del Estado. Tercero, establecer una medida legislativa que determine la muerte civil para los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianas, estos bloques aquí reunidos como asambleístas nacionales no claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad y, por supuesto, trabajaremos todos los días en el fortalecimiento de una gestión pública transparente, ética y responsable. Este es nuestro compromiso, caiga quien caiga. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Y claro, como es una conferencia de prensa, en la práctica ortodoxa de una conferencia de prensa van las preguntas. A ver si dice caiga quien caiga. ¿Incluye al segundo mandatario? ¿Incluye a otra personalidad que maneje o ha manejado mal la conducta financiera del Estado? Así como el pedido de expulsión inmediata de la empresa. En estos momentos se encuentran los medios de comunicación, los diferentes periodistas y comunicadores convocados a esta rueda de prensa. Se realizaron las preguntas de rigor al presidente. Mire, esa es señal, ¿no? Señal se dañó de adrede. Se dañó de adrede dentro del océano. Se rompió ese cable. Y ustedes saben quién maneja ese cable. Esta empresa acá, no nos olvidemos que son más de 30 contratos, 40 contratos los que esta empresa ha tenido en el país, y obviamente hay que investigar absolutamente la excepción de todos esos contratos. Y es que uno
hubo una situación de corrupción, téngalo por seguro que esto puede haber pasado en todos los contratos, y eso hay que investigarlo a profundidad. Segunda pregunta, Daniel Montalvo, de Gama TV. Sí, buenos días, buenos días. Ya un poquito centrándonos en los avisos, en los anuncios que usted hacía, presidente, en el caso del juicio político al Contralor, más allá de investigarle al funcionario como tal, al juez de cuentas del Estado, ¿qué pasa con la salida del país del señor Contralor? Doctor Serrano, le pregunto porque usted conoce, si es que ya se les estaba investigando, no hubo quien alerte que el señor iba a salir del país. ¿Y qué sabor de boca le deja al presidente de la Asamblea y a los integrantes de las presidencias de las comisiones el hecho de que el señor, 2 días antes de que se hagan los allanamientos, ya nombraba un procurador judicial aquí en el Ecuador para que le represente en caso de cualquier eventualidad? Parece que habría alguien más que investigar. ¿Alguien le avisó al señor Contralor de este proceso que está en Fiscalía? Gracias por... Eso le corresponde a la función judicial. Efectivamente, son temas que nos llaman profundamente la atención, pero reitero, nuestra facultad y nuestra competencia está sobre el control político, y el control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar, y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que pueda involucrar incluso a otros funcionarios, ¿no? Tercera participación, Francisco Garcés, de Ecoavis. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a continuar escuchando la rueda de prensa. Sin embargo, vamos a volver a estudios una vez ya conocidos. Nosotros tendremos más detalles de nuestras siguientes emisiones. Tanto volvemos contigo, Vanessa, en estudios. Muy buenos días. Gracias, Alex. No, ninguno de los canales. Ustedes pueden establecer, señores oyentes, nosotros queremos cumplir con nuestra obligación retransmitiendo la famosa conferencia de prensa, porque tiene de alguna manera una importancia muy singular para el público. Ahí está mejor. Ahí estamos con Teleamazonas, la señal está mucho más nítida. Ustedes saben que hay un daño muy grave en el Internet a nivel internacional. No podemos estar al chantaje o a la extorsión de una empresa privada. O esa empresa respeta al país, o esa empresa tiene que irse del país. Sea del país que sea, tenga el origen que tenga. Pero nosotros no podemos estar sometidos justamente a que aquí se crea que nos están dando una dádiva con una parte de información y no entregando toda la información de hechos de corrupción que se hayan estado dando. Y peor, utilizando canales diplomáticos o utilizando canales oficiales para advertir que si no se resuelven la estadía de una empresa en el país, incluso se podría estar estableciendo medidas en perjuicio de productos de exportación de nuestro país. Eso es inadmisible. Y no sé qué ecuatoriano o ecuatoriana podría aceptar que nos vuelvan a pisar la cabeza en el suelo, ¿no es cierto?, y nos pretendan humillar. O aquí se respeta al país, o simplemente esa empresa no tiene ninguna razón para permanecer en el país. Y por supuesto, vamos a ver, esto ha sido todo un tema preparado, fabricado durante aproximadamente un año. Veamos efectivamente qué tiene la empresa ya acá, ¿no es cierto? Veamos qué ha pasado con todos los temas de la empresa acá. Resulta ser que ahora se presentan y se hacen operativos específicamente contra funcionarios públicos y empresarios o personas privadas que no tienen una relación de dependencia con la empresa Odebrecht. ¿Qué pasa con los funcionarios de esa empresa específicamente aquí en el país? También hay que iniciar las acciones penales, también hay que iniciar las acciones legales. Pero la salida tiene que ver con su situación específicamente contractual. Y eso es lo que tenemos nosotros que velar. El Ecuador no puede perder su dignidad frente a la situación o frente a la realidad de ninguna empresa
que esté operando en nuestro país y que sea del origen que sea. Con relación a su segunda pregunta, pues habrá que determinar y específicamente mirar todo lo que las denuncias que puede haber alrededor de las certezas, reitero, y de la verdad que ha señalado el Contralor. Aquí lo fundamental es las decisiones que está tomando estos dos bloques de la Asamblea con relación a la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Cuarta pregunta, Robinson Robles de Hispan TV. Bueno, esta rueda de prensa es en vivo desde la Asamblea Nacional. Está nuestra compañera Helen Quiñones desde allá para darnos toda la información. Más adelante, en resumen, la Asamblea apunta a juicio político en contra del Contralor Carlos Polit. Y además el presidente de la Asamblea, José Serrano, acaba de anunciar que habrán reformas legislativas y se promoverá la no contratación con empresas con historial de incumplimiento, en este caso Odebrecht. Vamos a seguir muy de cerca este tema y en cualquier momento nos volvemos a enlazar con Helen Quiñones desde la Asamblea para los detalles de esta información que... Sí, habríamos deseado también que pregunten otro estamento de periodistas. Ciertamente son los medios oficiales los que más han averiguado asuntos de menos o de menor trascendencia. Sin embargo, pues esas son las disposiciones estratégicas de esta cadena. No obstante, señoras y señores, vamos a volver sobre este tema ya con una definición de la Asamblea Nacional, que es lo que nos interesa. Usted tenga la bondad, ¿cuál es la definición al que han llegado en la Asamblea Nacional? Dice, perdón, tenga la bondad. Producción nos dice que ya mismo nos pasa el audio de compendio de lo que señaló el señor presidente que acabó de intervenir, ¿no? Bueno, sí, esperemos y hagamos un alto. Igualmente quiero mencionar a ustedes, señoras y señores, que el nuevo rol al que le presionan al Banco Central a asumir lo estaremos tratando el día de mañana después de que otorguemos espacio privilegiado al tema que nos ocupa esta misma mañana y que tiene que ver con las decisiones a las que ha arribado el ente fiscalizador del gobierno, no del gobierno, del Estado, que viene a ser, señoras y señores, viene a ser la Asamblea Nacional. Y allí han habido resoluciones que yo las hubiera querido tener ya este mismo instante para saber a qué resolución o a qué acuerdo han llegado. Pero todo esto es tan importante, lamentablemente tan enredado, que tenemos que poner un poquito de tranquilidad para poder asimilar esta cantidad inmensa de informaciones interesadas a diferentes sectores. A nosotros nos interesan ustedes, la búsqueda de la verdad y obviamente la orientación que demos con una explicación atinada y certera a la ciudadanía, la dueña de todos los esfuerzos, incluyendo los empeños del señor presidente de la República, no del anterior, sino del que está en ejercicio. Entonces, les decía que todo partió y ha obligado a un sinnúmero de movidas políticas, de cohesiones, alianzas, conversaciones y repercusiones, las declaraciones de Emilio Palacio, que no lo conocíamos, en el sentido de que la cúpula militar ecuatoriana informó, si no es la cúpula, le pido perdón a la ciudadanía,
y también al señor presidente Moreno. ¿Quién le visitó? Un grupo de militares de alta graduación, quiero entender, le visitaron días atrás, esto informa Emilio Palacio ayer desde Miami. Dice que el señor presidente Moreno fue visitado por esta cúpula militar y le dijeron: presidente Moreno, nosotros tenemos ya la lista de Odebrecht. La consiguieron nuestros homólogos o nuestros colegas militares brasileños y se han dignado entregarnos. Y que convenía que el señor presidente Moreno haga algo rápido con este escandaloso asunto, porque si se entrega la lista a la prensa, lo que la ciudadanía va a tener es que reaccionar de una manera que los militares no querían comprometerse a controlar aquello, como ocurre con los pícaros venezolanos que manejan este país a sus anchas. Bueno, es un narcoestado y más cosas, pero no queremos y no quieren nuestros militares ni parecerse, ni que haya la menor tentación de convencerles de otra cosa que no sea la verdad absoluta. Y están en ese empeño. Y les agradecemos, señoras y señores, a los militares y el señor presidente de la República, Lenín Moreno, igualmente les ha agradecido, pero un segundo empeño o segunda sugestión o sugerencia o petitorio, como quieran verle ustedes, tiene que ver con el señor, con la segunda autoridad del Estado ecuatoriano. Y entonces el señor presidente Moreno les ha dicho que no, que lo va a pensar. No sé cuál fue el tema más complicado. Por eso estoy pidiendo el texto, estoy pidiendo el texto, señor, pero le estoy pidiendo el texto de lo que dijo ayer e informó el señor, ¿sí me entiende? El señor Emilio Palacio, para ver realmente qué es, no voy a leer, no voy a publicar, pero para mi entender yo quiero recordar datos y términos puntuales para no caer en error. Esto es muy delicado, efectivamente es muy delicado. Pero el señor presidente de la República, ¿hasta qué punto, doctora Mariana Yepes, nuestra invitada especial a esta hora de la mañana, la ex fiscal general de la República, está ya con nosotros? Nos van a dispensar con el asambleísta Henry Llanes unos minutitos mientras cumplimos con nuestros anunciantes. Esta es Democracia, la noticia libre. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.